Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Anthony Rivera Bertis. Soy estudiante de la carrera de arquitectura. En esta oportunidad voy a explicarles en el curso de estadística el tema general de mi encuesta completa que está relacionado con la tarea académica número 4. Como docente arquitecto tenemos al arquitecto Renzo Fabricio Malpartida Jiménez. Bien, comencemos. El título de nuestra encuesta lleva efectos de la alimentación en la salud mental y el desempeño académico en los estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad de Huánuco. La variable 1 y la variable 2. Como variable 1 tenemos la alimentación. Se refiere a los hábitos alimenticios de los estudiantes de arquitectura, como la dieta equilibrada, el consumo de comida rápida, vegetariana, entre otros, y cómo estos afectan su salud mental y desempeño académico. Tenemos la variable 2, que sería la salud mental y desempeño académico. Se refiere al impacto que los hábitos alimenticios tienen sobre la salud mental, estrés, ansiedad, concentración, bienestar emocional y el desempeño académico, calidad de trabajo, creatividad y productividad. Para poder desarrollar esta encuesta, hemos desarrollado ciertas preguntas, las cuales son, empezamos con los datos demográficos. ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu edad? ¿En qué ciclo de la carrera de arquitectura estás actualmente? Y luego, después de eso, pasamos a las variables nominales, que son estas preguntas. ¿Con qué frecuencia sigues una dieta equilibrada durante la semana? ¿Con qué frecuencia consumes alimentos procesados o chatarra durante la semana? Ahora empezamos por la variable de razón, que son dos preguntas. ¿Cuántas horas al día dedicas al estudio o trabajo académico en arquitectura? ¿Y cuántos días a la semana practicas ejercicios físicos? Son respuestas libres para poder responder. Ahora seguimos con las variables ordinales. ¿Cómo calificarías tu nivel de estrés durante el periodo académico? ¿Consideras que tu salud mental se ve afectada por tu dieta alimenticia? Ahora seguimos por la variable 1, que sería de alimentación, en la dimensión 1 de tipo de alimentación. ¿Con qué frecuencia llevas una dieta balanceada? ¿Con qué frecuencia consumes rápido? ¿Con qué frecuencia consumes comida rápida durante la semana? ¿Cuántas veces a la semana consumes alimentos ricos en grasas y azúcares? ¿Consumes frutas y verduras regularmente? ¿Con qué frecuencia bebes suficiente agua durante el día? ¿Te preocupa la calidad nutricional de tu alimentación? Ahora seguimos por la dimensión 2, que sería la frecuencia de alimentación. ¿Con qué frecuencia consumes las tres comidas principales del día? ¿Comes entre horas snacks? ¿Tienes horarios fijos para tus comidas? ¿Desayunas antes de comenzar tus actividades académicas? ¿A qué hora sueles cenar? ¿Consumes algún tipo de suplemento alimenticio? Ahora seguimos con la dimensión 3, que es preparación y elección de alimentos. ¿Con qué frecuencia preparas tus propios alimentos en lugar de comprar comida? ¿Te tomas el tiempo necesario para preparar comidas saludables? ¿Con qué frecuencia prefieres comprar comida rápida en lugar de comida saludable cuando no tienes tiempo? ¿Te resulta difícil comer de manera saludable debido a tu rutina diaria? ¿Con qué frecuencia consumes alimentos frescos en lugar de alimentos procesados? ¿Qué tan frecuente es que elijas alimentos en función de su valor nutricional? Seguimos con la dimensión 4, que es los efectos percibidos de la alimentación. ¿Sientes que tu dieta impacta tu nivel de energía durante el día? ¿Tu alimentación te ayuda a mantenerte concentrado en tus estudios? ¿Te sientes emocionalmente afectado por lo que comes? ¿Tienes problemas digestivos relacionados con tu alimentación? ¿Tu alimentación influye en tu capacidad para rendir en los proyectos académicos? ¿Crees que tu alimentación afecta a tu capacidad para dormir bien? Seguimos con la variable 2, que es salud mental y desempeño académico. ¿Con qué frecuencia consideras que tu dieta influye en tu capacidad para mantener la concentración durante los exámenes o tareas prácticas?
¿Con qué frecuencia sabes que el estrés académico afecta a tu rendimiento en proyectos arquitectónicos? ¿Tu alimentación influye en tu capacidad para tomar decisiones rápidas o creativas en los proyectos de arquitectura? ¿Con qué frecuencia el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar afecta tu nivel de fatiga durante las horas de estudio o trabajo en proyectos? ¿Con qué frecuencia consideras que una mala alimentación reduce tu capacidad para organizarte o cumplir con los plazos en tus proyectos académicos? Bien, hemos terminado lo que son las preguntas de las encuestas. Hemos encuestado a un promedio de 34 personas que serían estudiantes universitarios de la carrera de arquitectura en la Universidad de Huánuco para poder ver y poder desarrollar este ejercicio en base a la alimentación y estilo de vida de estudiantes de la carrera de arquitectura de Huánuco. Ya. Empezamos a analizar los datos en el SPS que estamos utilizando el programa. Empezamos a desarrollar con la tabla número uno que sería de sexo. En la tabla podemos encontrar lo que son los datos de frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y porcentaje acumulado. Como pueden observar en la tabla tenemos que la frecuencia en el aspecto femenino tenemos de 15, en masculino 19, que sería un porcentaje de 44.1 en femenino y 55.9 en masculino. Y el total de personas encuestadas, como ya mencioné, son 34. Podemos deducir de acuerdo a la tabla que se observa en la tabla de un total de 34 encuestados, 19 personas son del sexo masculino, el cual representa el 55.9%, y las otras 15 personas pertenecen al sexo femenino, el cual representa el 44.1% faltante, que en su totalidad son el 100%. Ahí pueden observar la tabla. Como podemos ver en la tabla, observando la figura 1, podemos observar que la mayor cantidad de participantes en la encuesta son del sexo masculino, siendo un total de 5.88% respecto al total, y que los demás de los participantes encuestados pertenecen al sexo femenino, representando el 44.12% faltante, que en su totalidad acumulan el 100% en el ámbito de sexo. Empezamos con la tabla número 2, que es la edad. Empezamos a deducir la tabla. De acuerdo con esta tabla, interpretamos que el del total de participantes, su rango de edad se encuentra de 17 a 21, que en este caso sería 17 a 20 años, siendo 17 personas en ese ámbito de edad, representando el 50% del total. El segundo rango de edad con mayor frecuencia es de 21 a 24 años, siendo 12 de los participantes que a su vez representan el 35.3% del total. Los otros rangos de edad como de 25 a 28, de 29 a 33, de 34 a 44 a 45 años tienen 1, 1 y 3 respectivamente y representan el 2.9%, 2.9% y 8.8% con respecto al total, que en su totalidad suman un 100%. En esta tabla circular podemos observar también la edad, que el 50% es de la edad de 17 a 20 años. Observando el gráfico, interpretamos que la mitad de los participantes se encuentran en el rango de edad de 17 a 20 años, que son el 50%. De igual forma, la otra parte de mayor alcance, de 34.29%, se encuentran en los participantes cuyas edades se encuentran en el rango de 21 a 24 años de edad. Los siguientes porcentajes, que son 2.9% y 8.8%, representan a los rangos de edad de 25 a 24 años, de 29 a 33 y de 34 a 45, siendo que los dos primeros mencionados tienen el mismo porcentaje. Ahora seguimos con las medidas de tendencia central, que
Bien, seguimos con las medidas de tendencia central en el ámbito de edad. Bien, empezamos con esta tabla, la tabla 2.4, que nos menciona sobre la media, mediana y moda. Según la tabla número 1, el promedio de edad es de 23 años, asimismo, como máximo el 50% de los participantes poseen una edad igual o menor de 21 años, mientras que el otro 50% posee una edad mayor a 22 años. Por último, la edad que se repite con mayor frecuencia es de 20 años, que sería la mediana. Bien, en este aspecto podemos deducir que la edad que más se repite es la moda, que sería de 20 años. Ahora seguimos con los cuartiles. Cabe mencionar que los cuartiles se dividen, estamos dividiendo en tres cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que son básicamente datos dentro de un rango específico. Tenemos que el dato válido son 34, que son 34 personas encuestadas, y perdidos, ya que no perdimos ninguna encuesta o no tuvimos ninguna encuesta sin responder, es cero. Empezamos con el cuartil 1, 25%, 50%, 75%. Deducimos. La tabla muestra que se analizaron los datos de edad de 34 personas sin valores perdidos, revelando una población joven con una mediana de 20.5 años. El 25% tiene 19 años o menos y el 75% tiene hasta 22,25 años, lo cual indica una concentración de edades en un rango estrecho entre finales de la adolescencia y comienzo de la adultez. Deducimos que la encuesta se basó entre adolescentes y comienzo de la adultez. Empezamos ahora con el diagrama de cajas y bigotes en el ámbito de edad. Podemos deducir que la gráfica muestra que la mayoría de las edades están entre 18 y 22 años, con una mediana de 20 años. Aparecen valores atípicos notables en 5, 31, 33 y 63 años, lo que indica presencia de casos extremos dentro de un grupo principalmente joven. Los datos fuera de la figura o de la forma son datos extremos, que son básicamente datos que están fuera del rango y que son extremos en este caso. Ahí pueden observar el diagrama de cajas y bigotes. Bien, ahora pasamos con las medidas de dispersión. En esta pregunta, que sería de edad, tenemos datos válidos 34, perdidos ceros. La edad promedio es de 22.82, con una alta dispersión reflejada en una dispersión estándar de 7.582 y un rango de 31 años, mínimo 15, máximo 46. La distribución presenta simetría positiva, lo que indica una mayor concentración de jóvenes con algunos valores altos y una curtosis elevada 4.928, lo que sugiere la presencia de valores extremos o atípicos. No hubo datos perdidos y se analizaron 34 casos válidos. En este caso podemos deducir que la mediana o la edad promedio es de 22.82. Ahí, como pueden observar, la rayita negra es la mediana en este caso, que sería 22.82. Empezamos con la tabla número 3, que sería el ciclo de estudios. Bien, deducimos esta tabla. De un total de 34 estudiantes encuestados, la mayor proporción, que sería 47.1%, se encuentra en el quinto ciclo, lo que indica que este nivel representa el grupo más numeroso dentro de la muestra. Asimismo, se observa que el 14.7 de los estudiantes se ubican tanto en el primer como el cuarto ciclo, lo que sugiere una significativa presencia de alumnos en las etapas iniciales e intermedias de la carrera,
un menor porcentaje correspondiente al 8.8% se encuentra en el sexto ciclo, mientras que ciclos como el tercero y el décimo cuentan con apenas el 5.9% de representación cada uno. Finalmente, los ciclos avanzados como el noveno tienen una representación mínima con un solo estudiante que sería el 2.9%. Ahí podemos ver la figura número 3, que sería el gráfico circular en el ciclo de estudios. Como podemos observar, básicamente la encuesta fue respondida con estudiantes de quinto ciclo de la carrera de arquitectura, en la parte de amarillo. Deducimos que el quinto ciclo es el más representado con el 47.6% de los estudiantes, lo que indica que casi la mitad de la muestra se encuentra en esta etapa media de su carrera. Los primer y cuarto ciclos también tienen una representación significativa con 14.71% cada uno. Los demás ciclos tienen participaciones menores. Tercer y sexto ciclo 5.88 y cada uno y décimo ciclo 5.88 y noveno ciclo 2.94. Empezamos por la tabla número 4, que sería la frecuencia de dieta equilibrada. Bien, los datos muestran que el 41.2% de los encuestados reporta consumir una dieta equilibrada con mayor frecuencia, seguido por un 29.4% con frecuencia moderada. En conjunto, el 70.6% mantiene una alimentación equilibrada de forma regular, sin embargo, un 29.4% tiene un consumo bajo o muy ocasional. 11.8%, 2.9% y 14.7% respectivamente en ese orden, lo que indica que una parte significativa de la población presenta hábitos alimenticios pocos constantes. Ahí podemos observar la frecuencia de dieta equilibrada en el gráfico circular. Deducimos que el 41.18% de los estudiantes consumen una dieta equilibrada entre 1 a 2 veces por semana, siendo el grupo más numeroso. El 29.41% lo hace 3 a 4 veces por semana, indicando una frecuencia moderada. Solo el 14.71% lleva una dieta equilibrada todos los días, lo cual representa un compromiso constante con la alimentación saludable. El 11.76% casi nunca sigue una dieta equilibrada. Y finalmente un 2.94% nunca la lleva, mostrando un nivel preocupante de desbalance alimenticio. Seguimos con la tabla número 5, que está relacionada con la frecuencia de consumo de alimentos procesados. Bien, deducimos. La mayoría de los encuestados consumen alimentos procesados de forma moderada. El 35.3% lo hace 1 a 2 veces por semana y el 20.6% entre 3 a 4 veces por semana. Un 32.4% afirma que casi nunca las consume, mientras que un grupo reducido los consume diariamente, 8.8% o nunca, 2.9%. En general, los resultados reflejan que la mayor parte de la población mantiene un consumo ocasional de alimentos procesados, aunque un 29.4% los consume con muy poca frecuencia o nada, lo que podría indicar una tendencia hacia hábitos alimenticios más saludables. Deducimos que la población objetiva o población encuestada está en tendencia a consumir más hacia hábitos alimenticios más saludables en este caso. Ahí podemos observar la tabla, la frecuencia de consumo de alimentos procesados. En el gráfico de barras, deducimos que el grupo más numeroso de 35.29% consume alimentos procesados 1 o 2 veces por semana, lo cual representa frecuencia moderada. Un 32.35% indica que casi nunca lo consume, lo que sugiere un grupo con buenos hábitos alimenticios. Se podría decir que son saludables. El 20.59% los consumen 3 a 4 veces por semana, reflejando una tendencia más frecuente hacia alimentos ultraprocesados. Solo el 8.82% los consume todos los días, lo cual puede tener implicaciones negativas para la salud. Un pequeño 2.94% afirma nunca consumirlos. Seguimos con la tabla número 6, que está relacionado con las horas de estudio. Deducimos que la mayoría de la mayoría de los estudiantes, que son 58.8%, entre 7 y 10 horas por semana estudia.
seguido por un 32.4% que estudia entre 5 y 7 horas. Solo un 8.8% estudia menos de 2.5 horas semanales. Esto indica que aproximadamente 91.2% de personas de los encuestados dedica al menos 5 horas a estudiar semanalmente, lo cual sugiere un compromiso académico moderado a alto por parte de la mayoría. Seguimos con la figura número 6, que serían las horas de estudio, que está relacionado con esto. Deducimos que según el gráfico, el 58.82% de los estudiantes estudia entre 7 y 10 horas, lo que indica un nivel alto de dedicación académica. Un 32.35 estudia entre 5 a 7 horas, lo cual también es un compromiso significativo. Solo el 8.82 dedica menos de 5 horas al estudio, lo que podría estar asociado a un menor rendimiento académico o una sobrecarga de otras actividades. Se puede observar que las personas o las personas encuestadas en estudiantes de arquitectura estudian las más valoradas o las más sobresalientes en esta encuesta, estudian de entre 7 y 10 horas, que se puede observar aquí. Empezamos ahora con las medidas de tendencia central, que sería la tabla 6.3, datos válidos 34 y perdidos ceros. Según la tabla, el promedio de horas de estudio es de 5 horas y 38 minutos, que sería la media. Asimismo, como máximo, el 50% de los participantes poseen un tiempo igual a 6 horas. Por último, el tiempo que se repite con mayor frecuencia es de 6 horas. Empezamos con los cuartiles. El, la tabla indica que se analizaron las horas de estudio de 34 personas sin datos perdidos. El 25% estudia hasta 3 horas. El 50% 6 horas, que sería la mediana. Y el 75% hasta 7.25 horas, lo que sugiere que la mayoría dedica entre 3 y 7 horas al estudio, con una tendencia central de 6 horas. Esto refleja un patrón de estudio moderado con una minoría que estudia mucho menos o mucho más. Ahí podemos observar que el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Bien, seguimos. Empezamos con el diagrama de caja de un momento. Empezamos con el diagrama de cajas y picotes. Ahí pueden observar. La rayita que ven aquí es la mediana, como pueden observar aquí en el cuartil 2, que sería el 50% 6. Y esta rayita negra es el número 6. Bien. Deducimos. La imagen muestra un diagrama de caja de bigotes sobre las horas de estudio de un grupo de personas. Aquí tienes la interpretación resumida y clara. La mayoría de las personas estudian entre 4 y 8 horas, con una mediana de 6 horas. Ahí podemos ver la rayita negra, lo que indica una tendencia hacia un hábito de estudio moderado. Los valores extremos van de 2 a 10 horas, que son los valores extremos, sin presencia en valores atípicos visibles, lo que sugiere que la distribución es bastante homogénea. Dentro de ese rango en general hay un patrón consistente de estudio entre los participantes, que no hay una desviación extrema, por eso que es un patrón constante que varía de forma homogénea, se podría decir. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Deducimos que los datos muestran que las personas estudiaron en promedio 5.38 horas con una dispersión moderada, que sería una desviación estándar de 2.216 y un rango total de 8 horas, desde 2 hasta 10 horas. La simetría positiva leve de 0.158 indica que la distribución es casi simétrica, sin grandes desviaciones hacia los extremos. La kurtosis negativa sugiere que los datos están más dispersos y con menos valores extremos que una distribución normal. No hubo datos perdidos y se analizaron 34 casos válidos, reflejando un patrón de estudio relativamente entre los participantes. Empezamos con la tabla número 7, las días de prácticas de ejercicio físico. La mayoría de los encuestados, 52.9%, se encuentran en el primer grupo, lo que indica que más de la mitad realiza poco o ningún ejercicio.
un 8.8% practica ejercicio físico de forma moderada, entre 3 y 4 días por semana. Finalmente, el 38.2% reporta hacer ejercicio de forma frecuente o diaria, lo que representa un porcentaje significativo de personas activas. Ahí podemos observar el gráfico de barras. Según el gráfico, el 52.94% de los estudiantes realiza ejercicio físico entre 0 y menos de 3 días por semana, lo que sugiere un nivel bajísimo de actividad física. El 38.24% realiza ejercicio entre 5 a 7 días por semana, lo cual representa un grupo con alta frecuencia de actividad física. Solo el 8.82% practica ejercicio entre 3 y menos de 5 días, lo que indica que pocos estudiantes están en un punto medio de seguridad. Deducimos que es un nivel o un porcentaje bajísimo de los estudiantes que realizan actividad física. Empezamos ahora con las medidas de tendencia central. Válido 34 y perdido 0. Según la tabla 3, el promedio de días de práctica de ejercicio físico es de 4 días. Asimismo, como el máximo el 50% de los participantes poseen igual o menor a 2 días y el otro 50% superior a este. Por último, el tiempo que se repite con mayor frecuencia es de 2 días. Aquí podemos observar. Ahora seguimos con los cuartiles. Deducimos que los datos muestran que se analizaron 34 personas sin datos perdidos y sus días de práctica de ejercicio físico revelan lo siguiente. El 25% de los participantes realiza hasta 1.75 días de ejercicio por semana, el 50% hasta 2 días, que sería la mediana, y el 75% hasta 5 días, lo que indica que la mayoría tiene una práctica física baja o moderada, con una minoría que realiza ejercicio con mayor frecuencia. Esto sugiere una tendencia general hacia niveles bajos de actividad física regular. Ahora seguimos con el diagrama de cajas y bigotes. Bien, la rayita que observan aquí es la mediana. Se analizaron 34 personas sin datos perdidos. La edad media fue 22 años, con una desviación estándar de 7.582 y edades entre 15 a 46 años. Hubo asimetría positiva y curtosis alta, lo que indica una mayoría joven, pero con casos atípicos mayores que elevan la dispersión entre rangos. En las medidas de dispersión tenemos sobre los días de práctica de ejercicio físico. Deducimos que los datos revelan que se analizaron 34 casos válidos sin valores perdidos. En cuanto a los días de práctica de ejercicio físico, la media fue 3.82, pero con una dispersión estándar de 5.084 y un rango extremo de 30 días con valores desde 0 hasta 30. La simetría muy alta 4.326 indica que la mayoría de los participantes practica pocos días, mientras que unos pocos casos, como aquel con 30 días, empujan la distribución hacia la derecha. A esto se suma una kurtosis extremadamente elevada, lo cual señala una distribución muy afilada con fuerte concentración en valores bajos y presencia en valores atípicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una desviación extrema. Ahora seguimos con la tabla número 8, nivel de estrés durante el periodo académico. En esta parte vamos a copiarlo porque ya son preguntas que tienen que en cierto caso no se repiten, sino que constituyen un rango exacto, como ya acabo de explicar anteriormente. Tenemos la tabla número 8 del nivel de estrés durante el periodo académico. Vamos a seguir hasta llegar hasta la otra parte. El nivel de estrés durante el periodo académico, pueden observar ahí la tabla número 9, salud mental afectada por dieta alimenticia, tabla número 10, tipo de alimentación, ahí pueden observar las medidas de tendencia central, los cuartiles, el diagrama de caja de bigotes, el tipo de alimentación, que serían las medidas de dispersión, tabla número 11, frecuencia de alimentación, sus gráficos de barras, las medidas de tendencia central, los cuartiles, el diagrama de caja de bigotes, la frecuencia de alimentación, tabla número 12, preparación y elección de alimentos, los gráficos de barra, preparación y elección de alimentos, medidas de tendencia central, los cuartiles,
el diagrama de cajas y bigotes, medidas de dispersión, tabla número 3, efectos percibidos de alimentación, figura número 13, medidas de tendencia central, que serían media, mediana y moda, cuartiles, diagrama de cajas y bigotes, efectos percibidos, que serían medidas de dispersión, tabla número 14, efectos de alimentación en la salud mental, el gráfico circular, las medidas de tendencia central, los cuartiles, el diagrama de cajas y bigotes. Bien, para terminar esta parte voy a explicar nuevamente la tabla número 15, que es el desempeño académico. Según la tabla deducimos que más de la mitad de los estudiantes, que sería el 52.9%, tiene un desempeño académico regular, mientras que un 26.4% se ubica en niveles eficiente o muy eficiente. No obstante, un 20.6% muestra un desempeño deficiente o deficiente o muy deficiente. Estos resultados sugieren que aunque la mayoría se encuentran en un rango aceptable, hay una proporción significativa que enfrenta dificultades académicas. Se observa el gráfico de barras. El gráfico revela que la mayoría de los estudiantes, 52.94%, presentan un desempeño académico regular, lo cual indica que más de la mitad no se encuentran ni en niveles bajos ni sobresalientes, sino en un punto medio. Esto podría reflejar una necesidad de estrategias para mejorar el rendimiento general. Por otro lado, un 17.65% de los estudiantes se sitúan en un nivel deficiente y un 2.94% en un nivel muy deficiente, sumando un 20.59% con bajo desempeño, lo cual es un dato preocupante ya que representa una quinta parte del total. En contraste, solo un 8.82% alcanza un desempeño muy eficiente y un 17.65% un desempeño eficiente, lo que suma un 26.47% con alto rendimiento académico, aunque es una proporción menor que la de desempeño regular. Representa una base con potencial de alto desempeño. Acá también se puede observar la media de tendencia central, que tenemos la media con un 14.64, la mediana con un 14% y la moda con un 13%. También se observan los cuartiles. En una muestra de 24 personas sin datos perdidos, la variable desempeño académico Y representa o presenta una mediana de 14, con el 25% obteniendo puntuaciones iguales o inferiores a 13 y el 75% alcanzando hasta 17.5. Esto indica que la mayoría tiene un rendimiento académico a nivel promedio, medio o alto, aunque una cuarta parte se encuentra en niveles algo más bajos. En general, los resultados reflejan un desempeño bastante favorable con ciertas diferencias en los participantes. También observamos el diagrama de cajas y bigotes, la mediana, que es esta línea negra. En la muestra de 34 personas sin datos perdidos, el desempeño académico se distribuye con una mediana de 14, mientras que el 25% del grupo obtuvo puntuaciones iguales o inferiores a 13 y el 65% puntuaciones iguales o menores a 17.25. El diagrama de caja muestra que la mayoría de las puntuaciones se concentran entre 3 y 17, con un caso atípico marcado en 4, que sería un caso extremo, lo que indica que existe que al menos una persona con rendimiento significativamente más bajo que el resto. En conjunto se observa un desempeño académico predominante medio a alto, aunque con algunas excepciones que reflejan variabilidad en el grupo. Empezamos ahora, podemos ver el gráfico de medidas de dispersión. Bien, seguimos ahora con la prueba de hipótesis y correlación. Tenemos que, ahora empezamos con la prueba de hipótesis de normalidad de la variabilidad. En la hipótesis estadística son dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula tenemos los datos de la variable edad, tienen una forma normal. ¿Qué quiere decir forma normal? Que la dispersión o las diferencias son en un rango corto. Se podría decir que eso es un rango corto. Y en la hipótesis alterna, los datos de la edad no tienen una forma normal, que sería no normal. Normal, vamos a aclarar esto. La forma normal se distingue entre un rango determinado, bajo, y en la forma no normal son diferencias extremas, se podría decir. Empezamos con la prueba de normalidad, que sería
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ya. Tenemos la edad de 0.34% en el estadístico, GL34, que serían los 5 estados, la significación de 0.00. Ya. Dado el número de participantes son 34 personas, se va a trabajar con los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Damos igualdad que el p valor es igual a 0.00, que sería menor a 0.05. Entonces podríamos decir que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la alterna que indica que los datos de la variable no tienen una forma normal. Eso quiere decir que hay una desviación extrema. Seguimos con la 2, prueba de hipótesis normalidad de la variable de horas de estudio, hipótesis estadísticas o hipótesis nula. Los datos de la variable horas de estudio tienen una forma normal y la siguiente es la hipótesis alterna. Los datos de las horas de estudio no tienen una forma normal. Empezamos con la prueba de normalidad. Dado que el número de participantes son 34 personas, se va a trabajar con los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bien, seguimos que el valor es igual a 0.066, que es mayor a 0.05. En este caso, en conclusión, si acepta la hipótesis nula, los datos de la variable tienen una forma normal. Pasamos con el punto número 3, prueba de hipótesis de normalidad de la variable días de práctica de ejercicio físico. Tenemos dos hipótesis, la nula y la alterna. En la nula, los datos de la variable días de práctica de ejercicio físico tienen una forma normal. Y en los datos de la día de práctica de ejercicio físico, en la hipótesis alterna no tienen una forma normal. Ahí pueden observar el gráfico o la tabla. Dado que el número de participantes son 34 personas, se va a trabajar con los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vamos con el p-valor, que sería igual a 0.0, que es menor a 0.05. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Los datos de la variable no tienen una forma normal. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos son extremos y una variación extrema. Seguimos con la prueba número 4, prueba de hipótesis normalidad de la variable x1, tipo de alimentación. Tenemos dos hipótesis, la que sería el tipo de alimentación de forma normal y la tipo de alimentación de una forma no normal. Prueba de normalidad. En este caso se va a trabajar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En el p-valor tenemos 0.004, que sería menor a 0.05. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Los datos de la variable no tienen una forma normal. Eso quiere decir que los datos o la dispersión en ciertos rangos, en los rangos son extremos. Seguimos con el punto número 5, que también está el punto número 5 se va a trabajar con Kolmogorov. Podemos deducir que en esta parte se acepta la hipótesis nula, los datos de la variable tienen una forma normal. ¿Está bien? Seguimos con el punto número 6, que también se trabaja con Kolmogorov. La pregunta número 7, que también se trabaja con Kolmogorov, Smirnov. La pregunta número 8, que también se trabaja con Kolmogorov, Smirnov. Y también con la... Ya, bien, seguimos ahora con la pregunta número 9, para poder explicar un poco. La prueba de hipótesis de normalidad de la variable desempeño académico tiene dos hipótesis nula, alterna. En la nula los datos de la variable desempeño académico tienen una forma normal y en la hipótesis alterna los datos de la variable desempeño académico no tienen una forma normal. Empezamos con las pruebas de normalidad, que serían, en el caso del desempeño académico, el p-valor, como se puede observar aquí, de la franja amarilla es de 0.009, que sería menor a 0.05. Por ende, se rechaza la hipótesis nula. Los datos de la variable no tienen una forma normal. Esto quiere decir que el rango de dispersión es extremo, ya que no tiene una forma normal. Ahora empezamos con la prueba de correlación de la variable edad con las demás variables.
Prueba de correlación de las variables de edad y horas de estudio. Tenemos dos hipótesis que serían la nula y la alterna. En la nula no existe correlación entre las variables edad y horas de estudio. En la alterna existe una correlación entre las variables edad y horas de estudio. Aquí pueden observar que en esta parte ya estamos trabajando con Rho-Spearman. Bien, seguimos. El p-valor es de 0.214, que sería mayor a 0.05. En este caso acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe una correlación entre ambas variables. En conclusión, no existe una correlación o relación entre ambas variables. Seguimos con la 2, prueba de correlación de la variable edad y desde práctica de ejercicio físico. Tienen dos hipótesis. El p-valor es de 0.092, que sería mayor a 0.05. En conclusión, se acepta la hipótesis nula, lo que indica que no existe correlación entre ambas variables. Prueba de correlación de las variables edad y X1, el tipo de alimentación. Tenemos dos hipótesis, hipótesis nula y hipótesis alterna. El p-valor es igual a 0.569 mayor a 0.05. En conclusión, se acepta la hipótesis nula, la cual no existe una correlación entre ambas variables. Seguimos con el punto número 4, prueba de correlación de las variables de edad y X2, frecuencia de alimentación. Tenemos dos hipótesis, nula y alterna. El p-valor es de 0.447, que es mayor a 0.05. En conclusión, acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe correlación entre ambas variables. Seguimos con el punto número 5, prueba de correlación entre las variables edad y X3, preparación de elección de alimentos. Hipótesis nula, no existe una correlación entre las variables edad y X3. Hipótesis alterna, existe correlación entre las variables edad y X3, preparación y elección de alimentos. Ahí podemos observar la tabla. El p-valor es de 0.377 mayor a 0.05. Acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe una correlación. Entonces se podría decir que no existe una correlación entre estas dos variables. Seguimos con el punto número 6, prueba de correlación entre variables de edad y X4, efectos percibidos de alimentación. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.279 mayor a 0.05, lo cual acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe una correlación entre ambas variables. Seguimos con el punto número 7, pruebas de correlación de las variables entre edad, efectos de alimentación en la salud mental. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.399 mayor a 0.05. Acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe una correlación entre ambas variables. Seguimos con el punto número 8, prueba de correlación de las variables edad y desempeño académico. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.288 mayor a 0.05. En conclusión, acepta la hipótesis nula, lo que indica que no existe correlación entre ambas variables. Seguimos con la prueba de correlación de la variable x1, tipo de alimentación, con las demás variables. Prueba de correlación de las variables x1, tipo de alimentación y efectos de la alimentación en la salud mental. Tenemos dos hipótesis estadísticas. En este caso ya es diferente por ejemplo, la correlación es significativa en el nivel 0.01, que es bilateral. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que existe una correlación entre las variables. En esta parte sí existe una correlación. Prueba de correlación de las variables X1, tipo de alimentación y desempeño académico. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.158, que es mayor a 0.05. Acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe una correlación entre ambas variables. Prueba de correlación entre la variable x2, frecuencia de alimentación, con las demás variables. Tenemos dos datos o dos hipótesis estadísticas. En este caso, el p-valor es de 0.00, que es menor a 0.05. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. Existe correlación entre estas variables. En este aspecto, sí se acepta la hipótesis alterna y existe una correlación, ya que el p-valor es menor al rango especificado, que es 0.05. Seguimos con el punto número 2 de
Prueba de correlación de variables x2, frecuencia de alimentación y desempeño académico. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.33, que es mayor a 0.05, en lo cual lo acepta. Concluimos que la hipótesis, concluimos que se acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe correlación entre ambas variables. Seguimos con la prueba de correlación de la variable x3, preparación y elección de alimentos con las demás variables. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es 0.00, que es menor a 0.05. En este caso sí. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Existe una correlación entre las variables, ya que el rango especificado de 0.05 es mayor al rango de 0.000. Prueba de correlación de las variables x3, preparación y elección de alimentos y desempeño académico. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.865 o mayor a 0.05. Acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe correlación entre ambas variables. Seguimos con la prueba de correlación de la variable x4, efectos percibidos de alimentación con las demás variables. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.00, que es menor a 0.05. En este caso sí se acepta. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Existe una correlación entre las variables. Seguimos con el punto número 2, que es la prueba de correlación de las variables x4, efectos percibidos de la alimentación y desempeño académico. Tenía dos hipótesis, la nula y la alterna. En este caso podemos observar que el p-valor es de 0.000, que es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Existe una correlación entre las variables. En conclusión sería que existe la correlación. Prueba de correlación de las variables efectos de alimentación y salud mental con las demás variables. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es de 0.250, que es mayor a 0.05, que en este caso no acepta. Acepta la hipótesis nula, lo cual indica que no existe correlación entre ambas variables. Seguimos con la investigación cuasi experimental, que sería la prueba de hipótesis entre los datos del pretest en el grupo experimental. Prueba de normalidad del pretest. El grupo experimental tenemos dos hipótesis, hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula, los datos del pretest del grupo experimental tienen una forma normal. En la hipótesis alterna, los datos del pretest del grupo experimental no tienen una forma normal. Pruebas de normalidad. Dado que el número de participantes son 34 personas, se va a trabajar con los resultados de prueba de Kolmogorov-Smirnov. El p-valor es de 0.020, que es menor a 0.05. Rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. Los datos del pretest no tienen una forma normal. ¿Qué quiere decir eso? Que la dispersión o la diferencia son extremas. Seguimos con la prueba de normalidad del pretest del grupo control. Tenemos dos hipótesis. Dado que el número de participantes es 24, se va a utilizar los datos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El p-valor es de 0.200, que sería mayor a 0.050. En este caso se acepta la hipótesis nula. Los datos de pretest tienen una forma normal. Prueba no paramétrica para los datos del pretest del grupo experimental y grupo control. En esta parte vamos ya con dos hipótesis nula y alterna. Se puede observar que tenemos ciertos datos en los estadísticos de prueba, en el pretest, en las variables de agrupación de grupo. El p-valor es de 0.029, que sería menor a 0.05. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Si hay diferencias en los datos del pretest en el grupo experimental y grupo control. Se puede observar el diagrama de cajas de bigotes, que son en dos grupos, el grupo control y grupo experimental. En los estadísticos podemos observar el grupo 1 experimental, que es, y el grupo 2 control pretest. Ahí podemos observar la media de los dos grupos, del grupo control y grupo experimental. Empezamos con la prueba de hipótesis entre los datos del pretest y posttest en el grupo experimental. Prueba de normalidad del pretest del grupo experimental. Tenemos dos hipótesis, la nula y la alterna. Pruebas de normalidad del grupo 1 experimental, el pretest, corrección de significación.
Dado que el número de participantes son de 34 personas, se va a trabajar con los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El p-valor es de 0.020 mayor a 0.05, rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. Los datos del pretest no tienen una forma normal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una dispersión extrema. Prueba de normalidad del post-test del grupo experimental tiene dos hipótesis. El p-valor de 0.83 mayor a 0.05, que en conclusión rechaza la hipótesis nula y acepta las alternativas de los datos del pretest, no tienen una forma normal. Bien, seguimos. Prueba no paramétrica de los datos del pretest y post-test del grupo experimental. Ahí pueden observar. El p-valor es de 0.000 menor a 0.05. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Existen diferencias entre los datos del pretest y el post-test en el grupo experimental. Si bien es cierto, existe diferencia entre los datos de la variable del rendimiento académico y el pretest y post-test, pero para determinar una mejora de las asesorías en dicha variable se ocurrió usar el diagrama de cajas de pivotes, como se muestra en la figura. Aquí es el pretest y el post-test. Se puede observar una diferencia que en este caso podemos deducir que hubo una mejora en su alimentación, en su estilo de vida en estas personas. Del pretest al posttest hubo una mejora, porque vemos un aumento en este caso. El gráfico estadístico nos indica que la intervención realizada de este grupo sí fue favorable. Concluimos que sí fue favorable, ya que aquí se puede observar que sí hubo una desviación positiva que subió. Seguimos con el punto número 3, prueba de hipótesis entre los datos del pretest en el grupo experimental. Prueba de normalidad del grupo experimental post-test. Tenemos dos hipótesis. La prueba de valores de 0.083 mayor a 0.05 rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. Los datos del pretest no tienen una forma normal. Quiere decir eso que hay una dispersión extrema. 3.2, prueba de normalidad del grupo control pretest. Tenemos dos hipótesis. La prueba de normalidad. El p-valor es de 0.200, que sería mayor a 0.05, rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. Los datos del pretest no tienen una forma normal. Prueba no paramétrica, los datos del post-test del grupo experimental y grupo control, dos hipótesis. El p-valor es de 0.00, que es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Si hay diferencias con los datos del pretest en el grupo experimental y grupo control. En este caso también podemos ver que en esta parte sí hubo una diferencia positiva, ya que subió del grupo control al grupo experimental. Estadísticos, bien, aquí podemos ver el gráfico de estadísticos, grupo 1 y grupo 2, media válidos y válido 34, perdido ceros. Debido a que uno se intervino, sus resultados son más elevados que el otro grupo. Claro, en esta parte, ya que uno se intervino y el otro no, el otro se podría llegar a la conclusión que uno salió más favorable en el otro, ya que uno se intervino y el otro no se intervino. Prueba de hipótesis entre los datos del pretest y posttest en el grupo control. Prueba de normalidad del pretest del grupo control. Tenemos dos hipótesis. El p-valor es 0.200 mayor a 0.05, acepta la hipótesis nula. Los datos del pretest tienen una forma normal. Seguimos con 4.2, prueba de normalidad, grupo control post-test, dos hipótesis. El p-valor es de 0.200 mayor a 0.05, rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. Los datos del pretest no tienen una forma normal. Estadísticas de prueba. El p-valor es de 0.001, que es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. ¿Existe diferencia? Sí. Antes del pretest hubo menor y ahora en el posttest aumentó. Debido a que no se intervino en este grupo, la diferencia entre sus medidas no es muy alta, pero sí hubo una positiva variación en aumento
del pretest al posttest. Eso fue todo, muchas gracias. Concluimos que la encuesta fue favorable y la intervención en algunos aspectos fue favorable, ya que vimos un alcance positivo y una mejora. Muchas gracias. Eso fue todo.